Imagina un mundo en sus primeros milenios, una tierra joven, pero ya vieja en su corazón. La creación que Dios una vez llamó buena había sido corrompida, infectada por una maldad que se extendía como una plaga. No era un mal abstracto, sino uno tangible y ruidoso. Era el sonido de la violencia que dominaba las calles, el eco del egoísmo que cerraba los hogares y el desprecio por la vida que se manifestaba en cada rostro. El amor se había vuelto una rareza, la compasión un eco lejano. En ese mundo Dios observó, no con ira descontrolada, sino con una tristeza infinita, el dolor de un padre que ve a sus hijos destruirse a sí mismos. La corrupción había tocado cada alma, cada familia, cada rincón de la sociedad. La humanidad se había desviado tanto de su propósito original que el plan de la creación parecía haber fracasado. Sin embargo, en medio de esta densa y opresiva oscuridad, una luz solitaria brillaba. Esa luz era Noé. ¿Qué hizo a Noé tan diferente? Él no era un hombre perfecto, ni un rey, ni un gran guerrero. Era un hombre común, con sus propias debilidades, pero poseía una cualidad poco común en su tiempo, un corazón íntegro y una fe genuina. Mientras todos a su alrededor se entregaban a sus propios deseos, Noé eligió un camino diferente. Decidió caminar con Dios. Escuchó la voz divina en medio del caos y se distinguió por su rectitud. Y por esa simple pero poderosa elección, Dios puso su mirada sobre él. La decisión de Dios fue drástica, pero justa. La maldad de la humanidad se había vuelto insoportable, y el juicio era la única vía para purificar la tierra. Pero en medio de esa severa sentencia, Dios extendió un camino de salvación, un hilo de esperanza que se confiaría a las manos de este hombre sencillo. La misión de Noé no era solo para salvar a su propia familia, sino para preservar la vida de toda la creación, para darle a la tierra una segunda oportunidad. Piensa por un momento en ese llamado. ¿Qué harías si se te pidiera algo tan grandioso, algo que parece absolutamente imposible? Una noche, la oscuridad habitual que cubría la tierra se sintió diferente para Noé. Una voz, suave pero firme, resonó en su corazón. No fue una sugerencia o una súplica. Fue un mandato claro y directo. Construye un arca, una gran barca de madera, porque un diluvio cubrirá toda la tierra. El cielo estaba despejado, la tierra seca, y no había ni una nube en el horizonte. La idea de un diluvio era totalmente desconocida. Los ríos fluían en paz y el sol brillaba con una fuerza inquebrantable. Y sin embargo, Noé no lo cuestionó. No debatió la lógica ni la razón. Simplemente escuchó, y en un acto de fe pura, decidió obedecer. La pregunta que surge es fundamental. ¿Por qué Noé? Él no tenía fama, ni poder, ni riquezas. Era un simple hombre. Dios sabía que lo que sostenía esta misión no era la fuerza humana, sino la fe inusual de un hombre que se atrevió a creer en lo que no podía ver. Su fe se convirtió en el cimiento de la esperanza de la humanidad. El proyecto era, sin duda, la empresa más gigantesca jamás concebida por el hombre. El arca, un cofre de madera de dimensiones colosales, aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. En una época sin maquinaria pesada, sin herramientas modernas, construir algo de esa magnitud parecía una auténtica locura. Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se embarcaron en el trabajo de sus vidas. El valle se llenó con el sonido constante de los martillos y las sierras, una sinfonía de obediencia en un mundo de caos. Pasaron los días, los meses, los años. Los tablones de madera se cortaban y se unían con precisión. Poco a poco, la enorme estructura tomaba forma, convirtiéndose en un espectáculo visible para todos. Con su aparición, llegaron las miradas burlonas, las risas despectivas y las acusaciones de locura. La gente se detenía, señalaba y se reía. «¡Noé!
Estás perdiendo la cabeza. ¿Un barco? ¿Y para qué? El arca se convirtió en el hazmerreír del mundo, la prueba del fanatismo de un hombre que a ojos de todos estaba perdiendo la razón. Pero Noé no construía solo con madera y clavos. Cada golpe de martillo era una declaración de fe. Cada tabla que colocaba era un acto de esperanza, un firme confío en Dios que se alzaba en desafío a la incredulidad circundante. El tiempo siguió pasando. El arca se hizo cada vez más grande, más real, pero la tierra seguía seca y el cielo seguía azul. Las burlas se hicieron más fuertes. ¿Dónde está tu lluvia, Noé? ¿Estás loco? La indiferencia se transformó en mofa. Para muchos, el arca no era un símbolo de salvación, sino un monumento a la fe sin sentido. Esta espera fue la prueba más dura. ¿Qué harías si vieras el tiempo pasar y la promesa de Dios aún no se cumple? Noé no vaciló. Sabía que la palabra de Dios era suficiente, aunque la evidencia física faltara por completo. La construcción del arca duró décadas, un testimonio vivo de su paciencia inquebrantable. La verdadera fe, nos enseña esta historia, no se mide por la rapidez de la respuesta, sino por la constancia en la confianza, incluso cuando el tiempo se convierte en tu mayor desafío. Mientras se levantaban los últimos muros, algo curioso comenzó a suceder. Desde los rincones más lejanos de la tierra, la gente empezó a notar algo inusual. Pequeños puntos en el horizonte se movían. Primero eran unos pocos, luego decenas, luego cientos. Los animales estaban llegando. Imaginen la escena. Un león camina tranquilamente al lado de un ciervo. Águilas y palomas vuelan en perfecta armonía. Tortugas y conejos se arrastran o saltan juntos, obedeciendo una fuerza invisible que los guía. Parejas de todas las especies de la creación se movían en una marcha solemne y silenciosa hacia el arca. No había gritos, no había peleas. Era un desfile de la creación. Las risas de los burladores se apagaron. Los murmullos de asombro reemplazaron las mofas. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué clase de poder es este? Por primera vez, un hilo de duda apareció en el corazón de aquellos que se habían reído. La señal era extraordinaria, innegable, pero incluso con la evidencia ante sus ojos, muchos no creyeron. La dureza de su corazón era más fuerte que la realidad que presenciaban. ¿Y Noé qué hizo? Él simplemente siguió obedeciendo. No cuestionó cómo sabían los animales a dónde ir o cómo se comportarían. Abrió las puertas y les dio la bienvenida, confiando en que Dios tenía el control de cada detalle. Esta lección es crucial. A veces, Dios nos pide que actuemos sin darnos todos los detalles, sin que entendamos el plan completo. La obediencia no necesita una comprensión total, solo una confianza plena. Con la entrada de los animales, el arca estaba casi lista, y entonces ocurrió lo inesperado. El cielo, que había permanecido despejado durante tantos años, empezó a cambiar. Noé estaba dentro, con su familia y los animales, y sintió el primer eco del trueno. El cielo, que había sido un manto de paz, se transformó en un lienzo gris y denso. El viento sopló de manera diferente, cargado de una quietud ominosa. La creación entera pareció contener la respiración. Y entonces cayó la primera gota. El suave sonido de la lluvia golpeando la madera del arca parecía casi insignificante al principio, pero pronto las gotas se multiplicaron. El cielo se desgarró bajo un violento aguacero. Imaginen la sensación en ese momento. Después de décadas de trabajo y burlas, la promesa de Dios se cumplía ante los ojos de todos. Pero un momento aún más impactante estaba por suceder. Dios, con sus propias manos, cerró la puerta del arca. No fue Noé quien la selló. Fue el Creador mismo, poniendo fin a la oportunidad para aquellos que habían ignorado el llamado. Afuera, el sonido de la lluvia se intensificó.
Los torrentes caían sin cesar, los ríos se desbordaban y el mundo comenzó a cubrirse de agua. ¿Y los que quedaron afuera? Desesperación, gritos, súplicas tardías, pero la puerta estaba sellada, el tiempo del arrepentimiento había pasado. Dentro del arca, Noé y su familia no solo fueron testigos del juicio de Dios, sino también de su inmensa misericordia. Estaban a salvo, no por su perfección, sino por su fe y obediencia. El viaje había comenzado. El arca flotaba, meciéndose en las aguas turbulentas. Afuera, el mundo conocido había desaparecido bajo un velo de agua interminable. El único sonido era el constante golpe de la lluvia contra la madera. Durante 40 días y 40 noches, la tormenta no dio tregua. Las gotas se convirtieron en ríos, los ríos en océanos, las montañas estaban cubiertas. El caos del diluvio lo envolvió todo. Dentro del arca, sin embargo, había un silencio diferente, el silencio de la espera. ¿Qué pensamientos cruzaron por la mente de Noé en ese tiempo? A pesar de estar seguro, ¿tuvo momentos de duda? El interior del arca no era solo un refugio, sino un espacio de profunda reflexión. Con cada trueno resonando, Noé y su familia tuvieron tiempo para recordar las palabras de Dios, el propósito del juicio, y sobre todo, la promesa de un nuevo comienzo. Después de muchos días, la lluvia finalmente cesó. El silencio se volvió ensordecedor. El arca seguía flotando, rodeada por un vasto océano. Días se volvieron semanas, y semanas se volvieron meses. La fe de Noé se mantuvo firme. Entonces, un día, decidió actuar. Abrió una pequeña ventana y soltó un cuervo. Luego una paloma, que regresó porque no encontró un lugar donde posarse. Días después, Noé volvió a intentarlo. Esta vez, la paloma regresó con una rama de olivo en el pico. Una señal simple pero poderosa. La vida estaba regresando. Finalmente, el arca se detuvo en la cima del monte Ararat. El vaivén de las aguas había cesado y el aire se sentía cargado de expectación. Al abrir el cofre, la luz del sol entró por primera vez en más de un año. El olor a tierra mojada y aire fresco llenó sus pulmones, trayendo una nueva sensación: libertad. Noé no solo fue testigo del fin del diluvio, sino del comienzo de una nueva fase de la historia humana. Los animales salieron, cada especie siguiendo su camino, extendiéndose por la tierra renovada. Era como si la creación se reiniciara, un regreso al Edén, pero con las cicatrices de la destrucción aún presentes. En su humildad y gratitud, Noé construyó un altar y ofreció un sacrificio al Señor, no como una obligación, sino como un acto sincero de adoración y reconocimiento por la salvación y la promesa de un nuevo comienzo. Dios respondió con un gesto poderoso y simbólico. El cielo, aún húmedo, se pintó con un arco iris, una señal visible, una alianza eterna. Nunca más la tierra sería destruida por un diluvio. Fue un recordatorio de que, a pesar del juicio, la misericordia de Dios siempre prevalece. El arco iris se convirtió en un símbolo poderoso de esperanza y renovación. Dios estableció un pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo su fidelidad y compasión. Este pacto no solo trajo protección, sino un llamado a la responsabilidad, poblar y cuidar la tierra, respetando los principios divinos. El arco iris permanece como un recordatorio eterno de que, incluso en tiempos de corrección, la gracia de Dios es mayor. El legado de Noé trasciende su tiempo. Su vida no se trató solo de construir un arca o sobrevivir, sino de ejemplificar una fe inquebrantable en medio de lo imposible. Nos enseña que la verdadera obediencia no depende de señales visibles, sino de la confianza en el carácter de Dios. Su historia resuena hoy como un recordatorio de que confiar en Dios, incluso en el caos, siempre resultará en renovación, propósito y esperanza.